Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pasaje que vamos a desarrollar en esta mañana. El título es: Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ese es el título: Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El pasaje es Romanos capítulo 5, versículos 20 y 21. Así que leamos la palabra de Dios. Dice así: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a orar pidiéndole al Señor dirección y guía para poder comprender la palabra de Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos este tiempo, por leer las Escrituras, Señor. Ahora te pedimos la iluminación de tu Santo Espíritu para poder comprender este mensaje, esta porción bíblica. Señor, que podamos entender, que podamos meditar en ello, que la luz de tu Evangelio, Señor, resplandezca en nuestros corazones, Señor, para poder aplicar tu palabra, Señor. Tu consejo es lleno de sabiduría. Tu consejo nos guía por sendas de justicia, Señor. Ayúdanos a entender ello. Ayúdanos a comprenderlo, Señor, para tener una vida quieta y reposadamente, Señor, descansando en tus promesas, teniendo presente la salvación en nuestras vidas y la obra tan maravillosa, tan gloriosa que tú has hecho, Señor. Poder comprender ese misterio tan especial, que por gracia somos salvos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, podemos tomar nuestros respectivos asientos. Entonces vamos a culminar Romanos 5. Ya culminamos Romanos 5. Nos quedan estos dos versículos que sin duda son como un resumen de lo que hemos abordado en la última parte de Romanos capítulo 5. Bueno, debemos tener presente que desde el versículo 12 de Romanos capítulo 5 se está hablando de Adán y se habla de Cristo. Es decir, se hace una comparación de lo que es estar en Adán y también de lo que es estar en Cristo. Por ejemplo, estar en Adán, ¿qué significa? Significa es pecado, significa muerte. Eso significa estar en Adán, pecado y muerte. Mientras que estar en Cristo significa justificación y vida eterna. Mira los paralelos que significa estar en Adán, que significa estar en Cristo. Y ahora tenemos estos dos últimos versículos del capítulo 5, que como decíamos es un resumen de lo que hemos visto desde el versículo 12. Y de este pasaje vamos a mirar cómo el pecado abundó, pero también cómo sobreabunda la gracia. Así que vamos a mirar el versículo 20. Miremos el versículo 20, lo vamos a volver a leer y a partir de allí vamos a desarrollar esta enseñanza. Dice una vez más el versículo 20: pero la ley se introdujo
para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Antes de avanzar, el apóstol Pablo no está dando una licencia para que una persona que está en Cristo peque y siga pecando. No, a veces se malinterpretan las escrituras, ¿no? Eso hay que dejarlo claro. Bueno, pero también hay que analizar lo siguiente. Cuando tú lees ese versículo 20, a primera vista, tú dirás lo siguiente, ¿no es cierto? Por culpa de la ley es que hay pecado y por culpa de la ley es que el pecado es abundante, ¿no es cierto? Si tú lo lees así de primera mano, tú podrías pensar eso, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Entonces tú dirías, por culpa de la ley, el pecado abunda. Pero eso no está diciendo el apóstol Pablo. Recuerda que tenemos que mirar cada versículo en su contexto. Si tomamos solamente este versículo aislado, ese versículo 20, podríamos decir eso, ¿no? Que por culpa de la ley, que la ley es mala, que la ley es un castigo, ¿no es cierto? Pero eso no dice el apóstol Pablo. Debemos tener presente lo siguiente. Ya en domingos anteriores hemos podido entender que antes que se promulgara la ley, es decir, en Génesis, sí había pecado. Recordemos que vimos algunos pasajes del libro de Génesis. Por ejemplo, vimos lo que sucedió en el tema de Noé, ¿no es cierto? El diluvio. También vimos lo que sucedió en la Torre de Babel. Si mi memoria no me falla, creo que hicimos también alguna alusión a Sodoma y a Gomorra, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces sí había pecado antes de la ley, sí había. Lo que pasa es que la ley no se había promulgado. Esa es la diferencia. Sí había pecado, pero la ley no se había promulgado, porque eso ocurrió en el monte Sinaí en Éxodo capítulo 20. ¿Sí? Entonces, eso ocurrió cuando el pueblo de Israel salía de Egipto, salía de la esclavitud, fue llevado al desierto y allí en el monte Sinaí se le dio la ley, se le dio los 10 mandamientos. Pero también habíamos dicho en domingos pasados que sí había ley. La ley estaba escrita, la obra de la ley escrita en los corazones. Eso siempre ha estado. ¿Qué quiere decir ello? De modo que ninguna persona tiene excusa. Alguno podría decir, es que yo no conozco los 10 mandamientos, yo no conozco la ley de Dios. Y pensaría que por eso tiene excusa. No, porque tiene su conciencia y tiene esa ley, esa obra de la ley que está escrita en sus corazones. Lo podemos ver, ¿no es cierto?, verificando lo que hacía referencia en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. De modo que no hay excusa. Entonces debemos preguntarnos, ¿para qué entonces está la ley? ¿Para qué la ley? ¿Cuál es el objetivo de la ley? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando está hablando de la ley? Porque ya hemos dicho que la ley no tiene un objetivo y no es mala. Pero vamos a verificarlo con la palabra de Dios. ¿Cuál es el objetivo de la ley? Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Para poder entender qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos 5:20. Porque uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo allí en ese versículo? Bueno, para entenderlo, miremos la Biblia. Miremos qué dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Qué nos está diciendo ahí en Gálatas el apóstol Pablo para resolver la inquietud? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, dice que fue añadida para que el hombre pudiera ver su estado ante Dios. Es decir, el hombre sin Dios se encuentra ¿en qué?
en rebelión. El hombre sin Dios se encuentra en desobediencia. El hombre sin Dios se encuentra en enemistad con Dios. ¿Para qué la ley? Para que se pueda dar cuenta de ello. Para que pueda ver que es desobediente. Para que pueda analizar que es pecador, que está en enemistad con Dios. Hay un objetivo. Dios no hace las cosas por hacerlas. Hay un objetivo. El hombre generalmente no ve su pecado, no analiza las consecuencias del pecado y cuando observa que hay pecado, le echa la culpa a los demás. ¿Sí? Vuelvo y reitero, el hombre generalmente no ve su pecado, no analiza las consecuencias que puede producir el pecado y cuando ve pecado, dice que eso es culpa de los demás. ¿Por qué el hombre no ve pecado? Miremos qué nos dice Proverbios 28:26. ¿Por qué el hombre no ve su pecado? Proverbios 28:26. Dice la palabra de Dios lo siguiente en Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Por qué el hombre no ve su pecado? Porque confía en su corazón. Qué gran problema es confiar en lo que dicta su corazón, ¿no? Recuerden que se nos ha enseñado, hemos escuchado, haz lo que dicta tu corazón. Eso lo pueden decir algunos psicólogos, lo pueden decir algunas personas que hablan de positivismo, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? El que confía en su propio corazón, que es necio. Es necio aquel que confía en ese instinto, en sus propios pensamientos, razonamientos, y por eso no ve su pecado, porque es necio, porque confía en su corazón, porque tiene un corazón que altivo. Ahora, ¿por qué el hombre no analiza las consecuencias del pecado, de su pecado? Miremos qué nos dice Primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Para analizar por qué el hombre no ve las consecuencias del pecado y sigue pecando como si nada. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿por qué no analiza las consecuencias? Porque le seducen las cosas del mundo. O sea, las cosas del mundo son más fuertes para poder analizar las consecuencias del pecado. Le llama más el mundo y como obedece a su necio corazón, pues está pendiente de todas las cosas del mundo. El mundo le llama y por eso no puede observar las consecuencias del pecado. ¿Y por qué cuando ve pecado le echa la culpa a los demás? Pues esto nos recuerda lo que hizo Adán y Eva, fue culpar a los demás. Esto nos recuerda también lo que hizo el rey Saúl cuando desobedeció y fue desechado por Dios. ¿Qué hizo el rey Saúl? Pues echarle la culpa al pueblo. ¿Cuál fue la consecuencia por haber desobedecido? Pues fue desechado del reino. Eso le dijo el profeta Samuel: has desobedecido. Y entonces él que dijo: no, es que fue culpa del pueblo. El pueblo fue el que quería que no matáramos al rey, porque se le había dicho que mataran a ese rey en esa historia que vemos allí en Samuel. Entonces, ¿por qué ocurre todo esto? ¿Por qué ocurre que el hombre no ve su pecado? ¿Por qué ocurre que no ve las consecuencias? ¿Por qué le echa la culpa a los demás? Porque realmente no comprende la ley de Dios. Ahora miremos un poco el tema de la ley, ¿no? Las personas generalmente, ¿qué hacen? Se consideran buenas. ¿Por qué se consideran buenas las personas? Porque ellos no hacen grandes males. ¿Cómo cuáles? Como matar, como robar, como ser un asesino en serie, un violador en serie. Entonces ellos dicen: no somos malas personas. Y porque aparentemente con lo que hacen, es decir, una persona miente,
Una persona de pronto habla mal de otra persona, pero hace aparentemente obras, es decir, ayuda a una persona, ayuda a la familia, ayuda a un necesitado, ¿no es cierto? Entonces con eso quiere equilibrarse su conciencia, porque la conciencia le empieza a decir, oye, ¿qué pasa contigo, no? Pero el tema es que las personas no conocen la ley moral de Dios, no conocen los 10 mandamientos, no comprenden cuál es el objetivo de los 10 mandamientos, ¿no? Recordemos una vez más estos mandamientos, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni te inclinarás a esas imágenes, ni las honrarás, no tomarás el nombre de Dios en vano, acordarte del día de reposo para santificarlo, honrar a papá y a mamá, no matarás, no adulterarás, no robar, no mentir, no codiciar los bienes de los demás. Y la gente no reflexiona, no analiza. Cuando se te dicen los mandamientos, tú empiezas a mirar a ver cuántos cumples. Pero la gente no analiza. Si analizara se diera cuenta que no cumple ninguno. Ninguno de los 10, ninguno. Pero la gente empieza a decir, no, yo sí creo que honro a papá y a mamá. No, yo como no he robado, yo como no he matado, entonces ya de los 10 ya tengo 3. Y codiciar, pues, muy poquito. Mentir una que otra, entonces ya tengo 5. ¿Sí? Entonces empiezan a decir, y así se justifican de que son buenos. Pero tenemos que decir que los mandamientos son vigentes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han enseñado? Que la ley de Dios ya no está vigente. Eso es lo que han enseñado en los púlpitos. Por eso vemos tanto y tanto pecado aparentemente en personas que se dicen ser cristianas. ¿Por qué? Porque del púlpito ha salido la ley moral de Dios ya no está vigente. Pero ¿cómo vamos a decir que no está vigente el no codiciar, el no adulterar, el no matar, el no tener otros dioses, el no guardar el día de reposo? Si es por todo eso, por todas esas cosas, el pecado está vigente, abundando en muchas de esas personas. Pero, ¿por qué sucede todo esto? Porque la persona no entiende la ley moral de Dios. ¿Y por qué no la entiende? Porque está espiritualmente muerta. Ese es el diagnóstico. Porque está espiritualmente muerta. Porque está desconectado de Dios. ¿Por qué? Por el pecado. Porque practica el pecado. Por eso no lo entiende. Puede leer los mandamientos, pero realmente no entiende la profundidad que hay en los mandamientos. Ahora volvamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Volvámoslo a leer a ver si ya vamos comprendiendo un poco más. Romanos 5:20, volvámoslo a leer. La primera parte. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué quiere decir entonces todo esto? Quiere decir que ahora el hombre entiende, comprende su estado. El hombre puede ver su pecado. Eso es lo que está diciendo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Es decir, ahora el hombre puede ver la cantidad de pecado que carga. A eso se refiere el apóstol Pablo en ese pasaje. Para eso es la ley. Para eso es. Quiero ponerte un ejemplo que escuché. Digamos, hay una persona que le van a decir que vaya y pinte una casa, ¿no es cierto? Entonces, la persona va y pinta la casa, pero cuando él no se da cuenta que también se untó de mucha pintura, cuando va al espejo, se da cuenta que está lleno de pintura. Su cara, su cuerpo está lleno de pintura, pero no se había dado cuenta hasta que se ve en el espejo. ¿Cuál es el ejemplo? La ley hace eso, es como vernos al espejo. Cuando la persona está pintando, no se da cuenta que su cara está llena de pintura. Pero cuando va al espejo, dice, uy, mire cómo me manché, mire cómo estoy de pintura. Eso hace la ley. Es como si fuera ese espejo. Cuando nosotros nos vamos a mirar en el espejo, nos damos cuenta de la cantidad de pecado. Por eso dice,
abundase o abundancia de pecado, ahí nos damos cuenta de esa cantidad de pecado. Entonces, ahora, ¿el espejo te puede limpiar? Es que la ley no se hizo para que te quedaras limpio de pecado. La ley tiene un propósito. ¿Cuál es? Que te des cuenta del pecado. Hasta ahí, hasta ahí. Eso es lo que debemos entender. Porque pensamos que con la ley también nos vamos a limpiar. ¿Y quién nos limpia de pecado? Nos toca lavarnos. El Espíritu Santo. ¿Sí te das cuenta? Todo en Dios tiene un orden. Dios ha hecho eso para que nosotros podamos comprender que lo que Él desarrolló tiene un orden. Pero la gente, ¿qué hace? Voy a salvarme por mis propios méritos. Entonces yo quiero cumplir los mandamientos, pero ¿cómo los vas a cumplir si ni siquiera los entiendes, si no tienes a Cristo? Entonces ya entendemos que la ley es la forma como una persona llega a Cristo, porque se da cuenta que no puede cumplir los mandamientos, ni siquiera uno, ni siquiera uno. Ahora tú que estás aquí sentado, ¿pensabas que podías cumplir los mandamientos? Ni siquiera uno. Por eso nosotros vamos corriendo a Cristo, porque Él los cumplió a la perfección. Él sí los cumplió a la perfección. Él cumplió todas las demandas de Dios. ¿Y qué debería ser la respuesta cuando una persona, cuántos mandamientos cumples? Ninguno, con vergüenza. Pero ¿sabes qué dice esa persona? Pero Cristo los ha cumplido todos, plena obediencia. Y si estoy con Él, soy representado en Él. Y mi vida no es de pecado, ¿no? Porque alguien también podría decir, bueno, entonces yo no los puedo cumplir, Cristo sí, pero como yo no los puedo cumplir, yo puedo seguir con mi vida de pecado como si nada. Por eso digo que este pasaje no da una libertad para el pecado, porque cuando comencemos Romanos 6 va a hablar de la santificación, ¿sí? Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice Pablo, en ninguna manera. ¿Sí ves? Pero la gente lo malinterpreta para poder seguir con su vida de pecado. Por eso estoy hablando de la ley, porque el que realmente comprende y entiende la ley, se aparta del pecado, porque Cristo ha hecho una obra en esa persona. Ahora, debe quedar en claro que la ley no es mala. Eso debe quedar en claro. Miremos Romanos 7:12. Romanos 7:12. Aunque ya vimos el propósito de la ley, debe quedar claro entre nosotros que la ley no es mala. Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿Cómo la califica el apóstol Pablo? Santa. Y el mandamiento, santo, justo y bueno. Ya entendemos entonces cuál es el propósito de la ley. Acercarnos, llevarnos a Cristo. Es ese ayo, como lo dice Gálatas. Ayo es un tutor, un pedagogo. Es llevarnos a Cristo. Ese es el objetivo. Pero muchas personas dicen que la ley es mala. Otras personas que la ley no está vigente. Y por eso continúan con su vida de pecado. La ley es un reflejo del carácter santo de Dios. Entonces ya vamos entendiendo, ¿no? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Miremos esa segunda parte ahora del versículo 20. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, miremos esa partecita, sobre todo cuando dice sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando nosotros nos damos cuenta de que somos incompetentes para el cumplimiento de la ley, cuando nos damos cuenta que no nos podemos salvar por nuestras obras, vemos a Cristo, vemos su gracia, su alcance y su poder. Ahí está la sobreabundancia de gracia. Es decir, cuando nosotros nos sentimos indefensos, cuando vemos la contaminación que hay en nuestra vida, vemos a Cristo y vemos su
poder y su alcance. ¿Cuál es su poder y cuál es su alcance? Vamos a mirar Hechos 13:38. Hechos 13:38. ¿Cuál es ese poder y cuál es ese alcance de la gracia? Hechos 13:38. Mira lo que nos dice las Escrituras. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Ahí tenemos su alcance y su poder. Pero antes de mirar su alcance y su poder, digamos que el apóstol Pablo está aquí en medio de sus viajes misioneros y les está diciendo a ese grupo de personas dos cosas: el alcance y el poder. ¿Cuál es el poder? El poder de Cristo es que Él perdona los pecados. ¿Y cuál es el alcance? A todos los que creen en Él. Allí está. ¿Cuál es el poder? El poder para perdonar pecados. ¿Cuál es el alcance? A todos los que creen en Él. Y eso es lo que está diciendo allí el apóstol Pablo en medio de sus viajes misioneros a este grupo de personas. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, ¿de quién? De Cristo, se os anuncia perdón de pecados. Recuerda cuando en la ley, ¿no? En la ley nos damos cuenta de ese lastre que llevamos, que es esa cantidad de pecados, ¿no? Pero mira que ahora se nos está hablando de que toda esa cantidad hay perdón de pecados. Y se nos está diciendo que es para los que creen en Él. No es por mérito alguno, porque dice ahí: y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados. Si es por la ley, no puedes ser justificados. Por la ley no se puede. Es imposible. ¿No? Bueno, entonces, ahí estamos avanzando. Sigamos analizando lo del versículo 20 de Romanos. La pregunta es: si tú y yo somos pecadores, porque así es, ¿no es cierto? Queda claro. ¿Cómo podemos ir al cielo? Entonces uno dice: soy pecador, ¿cómo puedo ir al cielo? Es como que uno dice: no, pero así imposible, ¿no? Entonces debe quedar claro: por nuestros méritos, imposible. Por nuestras obras, imposible. Es por gracia. Ahí está la gracia. Es por gracia. Es decir, es por el favor de Dios. Por el favor de Dios tenemos ¿qué? Perdón de pecados y vida eterna en Cristo. ¿Que merecíamos ese perdón? No. Porque ¿qué había bueno en nosotros? Nada. ¿Cómo eran calificadas nuestras obras según la Biblia? Trapos de inmundicia, ¿sí ves? Si es por nuestro propio corazón, decimos: no, esta obra que hice fue buena. Si le di al necesitado, si le di a la persona que me estaba pidiendo en la calle, si le di a mi familiar, si le di a esta persona, sí. Pero la Biblia nos dice que esos son como trapos de inmundicia. Así que ahí es cuando vemos la gracia. Esa es la gracia. No merecemos nada. Y ahí está Cristo. No merecíamos ser salvados, pero la gracia obró. Cristo obró. Entonces, ya nos damos cuenta lo que está hablando cuando dice sobreabundó la gracia, ¿no es cierto? Entonces esto nos va a llevar al versículo 21 de Romanos, porque en el versículo 21 está todo el resumen. Leamos el versículo 21 de Romanos capítulo 5, ¿no? Para mirar el resumen de toda esta parte. Dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y mira que en este último versículo del capítulo 5 vamos a ver 7 puntos, porque es el resumen de todo lo que hemos visto desde el versículo 12. Allí está todo. Entonces, analicémoslo. Lo primero, dice: para así como el pecado.
Primera palabra, el pecado. ¿A qué pecado está haciendo referencia? Está haciendo referencia al pecado de Adán. ¿Sí? ¿Lo recordamos? Que ya hemos visto que Adán pecó, Adán desobedeció, la transgresión de uno, dice ahí el apóstol Pablo. ¿La transgresión de quién? De Adán. Entonces, está haciendo referencia al pecado de Adán, visto aquí como nuestro representante. También vimos que Adán es una cabeza representativa, lo que se conoce en la teología como una cabeza federal. Así se conoce en la teología, como una cabeza federal. Adán, la otra cabeza es Cristo. Dos representantes de la humanidad, uno es Adán, otro es Cristo. Entonces, se está haciendo referencia al pecado de Adán como nuestro representante. Su culpa, su desobediencia nos es que imputada a todos, a toda la humanidad, sin excepción. Porque también hablamos de la universalidad del pecado, todos. ¿No es cierto? ¿Y por qué decimos? Porque nos quedó esa naturaleza de pecado, ¿no? Entonces, si ves, todos hemos pecado, pues uno diría, no, pero es que yo no estaba en Adán, pero si tú analizas, si tú revisas tus acciones, tú te das cuenta que has pecado. ¿Sí ves? Entonces, sigamos, la otra palabra, reinó, ¿no es cierto? Para así como el pecado reinó. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando Adán desobedeció, cuando Adán cayó, pareciera como si el pecado iba a triunfar sobre toda la humanidad. Sin embargo, eso no fue así, porque Adán pecó, ¿no es cierto? Y desobedeció. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos el anuncio de Dios, lo que iba a suceder más adelante. Así que el reinado del pecado no iba a ser para siempre, y la gracia iba a intervenir. Y si hay gracia, hay perdón. Esto es muy importante. Si hay gracia, hay perdón. Siguiente palabra, muerte. El pecado trajo muerte. En primer lugar, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. Y recuerden que cuando hablamos de muerte estamos hablando de separación. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la muerte? Porque hay una conciencia que acusa. ¿Sí? Mira, cuando una persona le tiene tanto miedo a la muerte es porque tiene tantas cuentas pendientes. Tantas y tantas cuentas pendientes. Porque si uno se supiera que se va para donde el Señor con firmeza, con fe, uno va a decir, no, pero ¿cuál es el miedo? No, estoy esperando que me llegue ese día, pero mientras tanto estoy obrando en este mundo. Como dice Pablo, ¿no? Pablo dice, no sé si es mejor estar con el Señor o estar cumpliendo aquí mi labor. ¿Sí ves? Pero mira, la gente le tiene pavor, qué miedo a la muerte. ¿Pero por qué? Porque hay varias cuentas pendientes. ¿Qué debería hacer esa persona? Arrepentirse de sus pecados, ¿no? Mira, cada situación que acontece en nuestra vida, cada prueba, cada tribulación, cada situación difícil que vemos a nuestro alrededor, es una posibilidad para que nos arrepintamos. Voy a ponerte un ejemplo. Tú tienes un familiar en estos momentos en el hospital. Vas allá, ves la fragilidad del hombre. ¿Qué está mostrándote Dios con eso para ti? Que te arrepientas. ¿Sí ves? Cada situación. Vas a un funeral. ¿Qué está mostrando Dios en tu vida? Que te arrepientas. ¿Sí ves? Ahí está esa gracia común para que llegue la gracia especial. Una enfermedad llega a tu vida. ¿Cuál es el objetivo? Que te arrepientas. Pero la gente no quiere pruebas, no quiere dificultades, no quiere problemas. ¿Cómo se va a arrepentir si no analiza las dificultades? Si las dificultades son para crecer. ¿Sí? Date cuenta. O sea que Dios tiene un propósito aún de las dificultades, claro. Dios tiene un propósito de las pruebas, claro. Dios tiene un propósito de las tribulaciones, por supuesto que sí. Por supuesto que sí.
Mira, hace poco tuve la oportunidad de ir a visitar a una persona que falleció hace unas pocas horas. Una persona de edad que aún vino aquí a la congregación hace unos años. Ya no podía venir porque estaba en una situación difícil de movilidad. Pero, ¿cuál fue mi última charla? Fue lo que significa la muerte para un creyente. Ella estaba padeciendo porque ya por su edad no se podía mover, falta de oxígeno, tantas cosas. Y yo le decía, mira, ¿sabes qué? Allá no vas a tener una pipa de oxígeno. Allá no vas a tener dolor. Aún todavía tú sigues sufriendo por tus hijos. Como están, no se arrepienten, pero allá vas a tener paz. Si realmente tienes una verdadera convicción de quién ha hecho la obra en tu vida. ¿Sí? Eso fue lo último que hablamos. Hoy me llegó la noticia que ha fallecido. Entonces, mira cómo es la situación. Entonces, cada hecho que acontece difícil en nuestra vida nos lleva a ¿qué? A arrepentirnos, a mirar la fragilidad de la vida. Hoy estamos, pero mañana no lo sabemos. Hoy nos creemos los reyes del mundo, pero eso va a terminar pronto. Hoy te crees que tú tomas tus decisiones, pero pronto eso va a terminar. Pronto va a terminar. Así que ahí está la muerte. ¿La muerte iba a reinar? No. Viene la otra palabra, gracia, que vemos ahí en ese versículo. ¿Sí ves? Todo el resumen está en un solo versículo de lo que hemos visto. Entonces, la gracia que hace, ataca el pecado de frente y lo derrota. Eso hace la gracia, ataca el pecado de frente y lo derrota, porque con la gracia hay perdón de pecados. ¿Sí ves? Otra palabra, justicia, la quinta. No una justicia aportada por el hombre, no, sino una justicia imputada por Dios. Fue por medio de esa justicia que es Cristo, ¿no es cierto?, que la gracia triunfó sobre el pecado. ¿Sí ves? Viene otra palabra, vida eterna. Cuando el pecador es revestido de esa justicia provista por Dios, está en camino de la vida eterna, la vida gloriosa en el cielo. Cielo nuevo. Mira, si ves, así es que uno le pierde miedo a la muerte, entendiendo qué es lo que le espera a uno. Cambia el panorama. Si ves cómo cambian las cosas, lo que me espera, entonces ya no es terror, ya no es miedo, no le tengo miedo a la muerte. Y acuño lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Que el morir es ganancia. ¿Sí ves? Dice el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Bueno. Y todo esto, que es la séptima palabra, después de vida eterna, todo esto es por medio de ¿quién? De Jesucristo. Si ves, allí está todo el resumen, la obra perfecta, maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, miremos esta gracia sobreabundante en la vida del apóstol Pablo. Esta gracia sobreabundante en la vida del apóstol Pablo. Vamos a mirar 3 pasajes finales. ¿Sí? 3 o 4 pasajes finales. Para poder analizar cuál es esa gracia sobreabundante. Miremos cómo era antes el apóstol Pablo. Hechos 9, 1, 2. Hechos 9, 1, 2. Así era antes el apóstol Pablo. Dice, Hechos 9, 1, 2. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Cómo era Pablo antes? Entonces tú dirías, no, Pablo era un impío, Pablo era un degenerado, se la pasaba borracho, eso era drogadicto. ¿No? ¿No era así Pablo? Pablo lo que era un religioso, que iba a las sinagogas a escuchar de Dios, a escuchar de la ley. Pablo era un gran religioso, y un religioso prominente,
Eso era Pablo. Porque algunos dirán, ¿no? ¿Qué era Pablo antes? Borracho, ladrón. Pablo era un religioso que se creía bueno. Se creía que cumplía todas las normas de la ley. ¿Sí? Ya vamos a mirar el pasaje donde él decía que se creía que era el cumplidor de la ley. Entonces, ¿qué estaba haciendo ahí Pablo? Pues Pablo era un perseguidor de cristianos, poniéndolo a lo que dice ahí Hechos, y los quería llevar, ¿qué? Presos a Jerusalén. Era perseguidor de cristianos, porque él pensaba que los cristianos estaban mal, que eso era una secta de un tal seguidor o de un tal Cristo, seguidores de Cristo. ¿Sí? Así pensaban ellos. Y como decía anteriormente, Pablo se sentía bueno, que estaba cumpliendo la ley y las demandas de Dios a la perfección y que por eso se estaba ganando el cielo. Mentiras. Miremos qué nos dice Filipenses 3, 4, 6. Filipenses 3, 4, 6. Para verificar que Pablo se creía bueno. Mira lo que dice Filipenses 3, 4, 6. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene más de qué confiar en la carne, yo más. O sea, le está diciendo, yo soy bueno, yo tengo pergaminos para mostrarles a mis detractores, yo soy bueno, si es por eso. Bueno, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Sí ves? Pero si tú lees con detenimiento ese versículo, Pablo está hablando de lo que hace en la carne. Eso es. ¿Sí ves? Por eso hay que leerla con atención. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, Pablo está hablando de su confianza, de lo que hace en la carne. Y que aparentemente puede ser bueno, pero que realmente no le sirve para la salvación. Porque él empieza a señalar lo que es ser un judío realmente, ¿no? Tenía que ser circuncidado al 8º día, ¿no es cierto? Esto es mandado por Dios. Entonces, él lo hizo. Tenía que ser del linaje de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín. O sea, tenía que ser israelita, me refiero. Porque recuerda que a los israelitas les fue dada, ¿qué? La ley escrita. ¿Sí? Entonces, él está cumpliendo los requisitos. Y además hace parte de la tribu de Benjamín. Entonces, ¿cuál es la duda? Yo, diría Pablo, yo tengo los pergaminos para salvación. Y dice, bueno, y también soy fariseo. Pero además agrego otros títulos, dice el apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, que irreprensible, es decir, que no tenía tacha. Pero ¿sabes qué dice Pablo en el siguiente versículo? Ahí cambia todo. ¿Sí? Es por eso hay que leer todo. Si no leemos la Biblia en el contexto, nos vamos a analizar lo que no es. Filipenses 3:7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sí ves entonces todo eso que enumeró el apóstol Pablo? Circuncidado, de la tribu de Benjamín, perseguidor de la iglesia, irreprensible frente a la ley. ¿Sabes qué? Que yo, eso no me vale nada. Nada de eso me vale. ¿Y cómo termina Pablo realmente? A los pies de Cristo. O sea, una persona cuando realmente ve la gracia de Dios, termina a los pies de Cristo. Ahí está, si tú has entendido el Evangelio, si tú que estás acá lo has entendido, vas a terminar a los pies de Cristo. Hechos 9:4. Hechos 9:4. Esa es la sobreabundancia de la gracia. Cuando vemos eso, terminamos a los pies de Cristo porque vemos realmente la carga de pecado, que no hay ni uno bueno. ¿Qué dice Hechos 9:4? Dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese es el apóstol Pablo. Cuando vio la gloria del Señor, o cuando sintió la gloria del Señor, ¿cómo terminó? En tierra, a los pies de Cristo. Cuando entendemos la sobreabundancia de esa gracia, quedamos a los pies del Señor. Eso es. La sobreabundancia de la gracia es entender que somos culpables, que merecemos el infierno, que nuestro corazón es necio, pero que Cristo ha obrado, Esa persona, cuando entiende realmente eso, empieza a vivir para Cristo. Solamente le interesa eso. Mira, cuando tú estás desobedeciendo, acuérdate de algo, de que esto es muy corta la vida, para que rápidamente, nuevamente endereces el camino. Cuando tú estás con una ira terrible, acuérdate que todo esto es muy corto. Cuando quieras maltratar a alguien, acuérdate que esto es muy corto. Cuando estés presionado y se te quiera salir una mentira, acuérdate que esto es demasiado corto. Porque si te pones a pensar, vas a mirar el mundo y tú dices, ay sí, pero un poquito de disfrute del mundo, un poquito. ¿Sí? Esto nos lleva a comprender que sin reconocimiento de pecado, no hay gracia. Sin arrepentimiento, no hay fe. Y sin Cristo, no hay salvación. Quiero volverte a repetir. Sin reconocimiento de pecado, no hay gracia. Si realmente tú no reconoces cuál es tu situación y tu condición, no va a haber gracia, no va a haber favor. Ahora, sin arrepentimiento, pues no hay fe. No hay fe. Recuerda qué le pasó a Judas, ¿no? Judas mostró signos aparentemente de arrepentimiento, pero su arrepentimiento era falso. Era falso. O sea, no tenía la verdadera fe. Ahí está el problema. ¿Cuál era el problema de Judas? No tenía la fe salvadora. Porque él sí, ¿sabes qué hace Judas? Tiene esas monedas por las que vendió a nuestro Señor Jesucristo y dice, ay, no las quiero. Las botó. ¿Ves? Entonces uno dice, oiga, aparentemente Judas se arrepintió, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque no siguió al maestro. Él fue necio en su corazón. Tomó su propia decisión. Si ves cómo termina una persona cuando reconoce su maldad, termina a los pies de Cristo siguiendo al maestro. ¿Judas siguió al maestro después? No. Pedro siguió al maestro después, que también lo negó, ¿no es cierto? Porque Pedro lo negó. ¿Pero él siguió al maestro? Sí. O sea, sí tenía arrepentimiento y la fe salvadora. Allí están las diferencias. Y recuerda que sin Cristo no hay salvación. Si ves, tú puedes entender ahora un poco que cuando hay sobreabundancia de gracia, tú terminas a los pies de Cristo y en obediencia. Cuando no has entendido eso, sigues con tu necio corazón y haciendo tus propias cosas, tus propias decisiones. Pero quizás a uno le quedan 30, a otros 20, a otros 10, a otros 5, a otros unos pocos días de esta vida. Así es eso. Así es. Pero si yo entiendo la sobreabundancia de la gracia, yo termino como el apóstol Pablo, a los pies de Cristo. Y cuando tú lees el relato de la conversión de Saulo, el apóstol Pablo ante Cristo, ¿qué hizo él? Obedecer. Le dice el Señor, bueno, vete para allá, ya te vas a encontrar otra persona y tal cosa así. Entonces Pablo dijo, ay pues yo estaba haciendo una tarea, pues permíteme verificar bien las cosas, a ver si entendí, si comprendí. No, ¿sabes qué? Obedeció. Entonces, este pasaje no es para que digamos, sí, Cristo nos perdonó de todos los pecados, sí, y puedo seguir pecando, sí, no
No es este pasaje para eso. Ni la Biblia es para eso, para justificar a una persona que peca y peca. No, nada de eso. Este pasaje es para quedar a los pies de Cristo. Y para que no haya duda, el apóstol Pablo en Romanos 6 va a comenzar, ¿no? Hablando de que no podemos seguir en el pecado si estamos en Cristo realmente. Porque, como lo dice la palabra, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Así que eso es lo que se nos viene. El apóstol Pablo va a hablar de la santificación en Romanos capítulo 6. Así que reflexionemos sobre ello. Y la pregunta final es, ¿has entendido la sobreabundancia de gracia? ¿Lo has entendido? Si no, hay que clamarle al Señor. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.